En el capítulo anterior vimos que el pueblo de Israel adoraba varios dioses, siendo los principales el dios cananeo El en el norte y el posible dios madianita Yahvé en el sur. ¿Cuál de estos dos dioses fue el que salvó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, según la Biblia? Sean bienvenidos a la historia detrás del mito, un programa traído para ustedes por nuestra experiencia TEA, donde estudiamos los orígenes de los dioses, su historia y evolución. Mi nombre es Gerardo Terán, a su servicio y al del conocimiento. ¡Comenzamos! ¿Qué dios salvó a los israelitas de la esclavitud en Egipto? ¿Fue el dios cananeo El o el posible dios madianita Yahvé? La respuesta es los dos. Por favor, no piensen que les estoy jugando una broma y déjenme explicarlo. Para esto necesitamos retomar la historia donde la dejamos al final del capítulo 1 de la historia detrás del mito, cuando Moisés se topó con la misteriosa deidad madianita. Después de ese primer encuentro con Yahvé en el desierto, Moisés regresó a Egipto con un mensaje para los israelitas. El Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y José, había escuchado su clamor y pronto los liberaría de la esclavitud. Pero los israelitas no conocían la deidad de Moisés. Incluso después de que éste demostrase el poder de su Dios y los convenciera de que volvieran con él a la tierra de Madián, es decir, la tierra de los nómadas de Yahvé, donde se supone que acamparon los israelitas tras huir de Egipto, seguían demostrando escasa lealtad a este Dios desconocido. Mientras Moisés estaba en lo alto de la montaña de Dios para recibir una nueva alianza de Yahvé en forma de 10 mandamientos destinada a sustituir la alianza de Abraham con la divinidad cananea El, los israelitas ya habían vuelto a adorar al Dios de Abraham después de hacerse un ídolo en forma de un becerro de oro, el principal símbolo de él. Recordemos de la historia detrás del mito 2 que en las Biblias en español, cuando aparece el Señor con S mayúscula, el texto se refiere al Dios Yahvé, y cuando aparece Dios con D mayúscula, nos referimos al Dios Él. Es bueno recordarlo, porque el autor de la tradición sacerdotal que escribe siglos después de los supuestos sucesos de la montaña de Dios, intenta reconciliar el conflicto entre estas dos corrientes independientes en los inicios de la religión israelita, haciendo que el Dios de Moisés declare explícitamente: Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, pero no les di a conocer mi nombre, el Señor. Sin embargo, esta afirmación solo pone de relieve el hecho de que los patriarcas de Israel, en cuya memoria habla Yahvé, no sabían quién era este. La reconciliación entre Yahvé y él acabaría produciéndose en Israel, aunque la historia de esa reconciliación es algo más accidentada de lo que sugiere la tradición sacerdotal. Al parecer, la devoción a Yahvé entró en la tierra de Canaán desde el sur, donde se centró durante gran parte de su existencia. En las regiones del norte, los israelitas que habían estado viviendo en esas tierras durante generaciones adoraban a él como Dios supremo, mientras que también reconocían y en ocasiones rendían culto a los otros dioses de Canaán. No era tan difícil, por lo tanto, que se limitaran a agregar a Yahvé a la lista, aunque, según demuestra la Biblia, fue un proceso lento y gradual, como podemos vislumbrar en el Cántico de Moisés del Deuteronomio. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los dioses, la porción del Señor fue su pueblo. Este pasaje extraordinario no solo confirma que los israelitas reconocían a otros dioses, aunque bajo la égida del dios El, sino que presenta claramente a Yahvé como uno de esos dioses y afirma que cada divinidad recibió como porción su propia nación y que la que le correspondió a Yahvé fue la de Israel. Cuando la nación de Israel se convirtió en el reino de Israel alrededor del 1050 antes de la era común, la combinación de Yahvé y él se reforzó. Incluso su nombre se fusionó a veces como Yahvé El o Yahvé Elohim, que en la mayoría de las versiones de la Biblia se traduce por el Señor Dios. Hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y rinde la alabanza. Confiésame lo que has hecho, no me lo ocultes. La consolidación de Israel como reino fue una respuesta a las amenazas crecientes de las tribus vecinas. Para preservar su independencia y mantener su viabilidad, Israel centralizó el poder y de una tribu teocrática gobernada por profetas y jueces pasó a ser una monarquía gobernada por reyes.
Y, como sucedió en Babilonia, Asiria, Egipto y en otros lugares, al cambiar la naturaleza del gobierno de los hombres en la tierra, cambió en consonancia el gobierno de los dioses del cielo. La monarquía incipiente de Israel necesitaba una deidad nacional, un rey divino que reflejara la autoridad del rey terrenal. Teniendo en cuenta que la capital de este reino, Jerusalén, estaba en Judá, en el sur, era natural que Yahvé, que a estas alturas ya se había convertido en Yahvé él, acabara desempeñando ese papel. Así, la divinidad del desierto, adorada por los nómadas del Sinaí, fue elevada a la cima del panteón israelita como rey del cielo y gobernante de todos los demás dioses. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. En esencia, Yahvé se convirtió en el dios patrono de los reyes de Israel. Se erigió un templo en su honor en Jerusalén, donde se ubicó la nueva deidad nacional en la forma del Arca de la alianza de Moisés, claro. Con el patrocinio de la monarquía de Israel, el culto a Yahvé se convirtió en un conjunto estructurado de sacrificios rituales, narraciones míticas y plegarias melódicas que seguía el modelo común de culto tribal que se extendía por todo el Oriente Próximo antiguo. Al igual que Marduk, Ashur, Amon-Ra y todos los demás dioses supremos, cuanto más alto ascendía Yahvé en el panteón de Israel, más cualidades y atributos absorbía de los otros dioses. Así pues, vemos a Yahvé en los Salmos, el principal vehículo de propaganda real de la Biblia, asumiendo el papel del dios Él como rey de los cielos, sentado en su trono y rodeado por una hueste celestial en una asamblea divina como hacía éste. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los santos, es grande y terrible para toda su corte. Yahvé comenzó a encarnar la imagen del dios de la tormenta Baal, el jinete de las nubes. Las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento. Tú dominas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Yahvé incluso asumió los rasgos femeninos de la diosa Sera, en concreto sus características maternales, como cuando Yahvé grita como parturienta. Escuchadme, casa de Jacob, resto de la casa de Israel, con quienes cargué desde el seno materno, a quienes llevé desde las entrañas. Sin embargo, incluso en este punto de convergencia en la historia de Israel, con Yahvé en pleno auge, los israelitas no negaban la existencia de otras deidades. Si bien tenemos indicios de la presencia de una secta de adoradores de Yahvé monoteístas en Jerusalén, la monarquía no fomentaba ni desalentaba el culto a otros dioses, se limitaba a centrarse en el culto al Dios nacional. Es decir, que el atributo del Dios de Israel, Yahvé, era el mismo que el del Dios principal de cualquier pueblo del Oriente Próximo antiguo, ser más grande que los dioses de sus vecinos. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos, temible por tus proezas, autor de maravillas? Una vez más, esto no es monoteísmo. En el mejor de los casos es monolatría, aunque incluso esa etiqueta se queda corta cuando uno piensa en lo bien que estaban integrados las otras divinidades en el culto israelita. Como la mayoría de los antiguos pobladores de Oriente Próximo, a los israelitas les costaba ver a Yahvé como el único Dios del universo. Creían que Yahvé era simplemente el mejor Dios del universo. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Lo consideraban el rey y señor de los otros dioses, el Dios supremo, el Dios más fuerte, el Dios de los dioses. Pero un día apareció un Dios más fuerte, Marduk, y derrotó a Yahvé y expulsó al Dios de Israel de su trono celestial. Y con ello preparó el terreno para una nueva forma de pensar, no solo en Yahvé, sino en la naturaleza misma del universo. Porque solo en este punto de la historia de Israel, cuando los israelitas fueron expulsados de la tierra que su Dios les había prometido y se diseminaron por el Oriente Próximo, comenzamos a ver las primeras expresiones de un monoteísmo inequívoco en toda la Biblia. Esto dice el Señor, Rey de Israel, su libertador. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. La introducción del monoteísmo entre los judíos fue, en otras palabras, un mecanismo para racionalizar la derrota catastrófica de Israel a manos de los babilonios. La crisis de identidad planteada por el cautiverio de Babilonia obligó a los israelitas a reexaminar su historia sagrada y reinterpretar su ideología religiosa.
La disonancia cognitiva creada por el cautiverio exigía la creación de un marco religioso dramático, hasta entonces inmanejable, para dar sentido a la experiencia. Ideas teológicas anteriores que habían sido difíciles de aceptar como ¿puede un mismo Dios ser responsable del bien y del mal? ¿O ¿puede un mismo Dios asumir todos nuestros atributos humanos a la vez? De pronto se volvieron más tolerables. Si una tribu y su Dios eran en verdad una entidad, lo que significa que la derrota de uno marcaba la desaparición del otro, entonces, para esos reformadores monoteístas que sufrían el cautiverio en Babilonia, era mejor idear un solo Dios vengativo y lleno de contradicciones que abandonarlo y con él su identidad como pueblo. Y así, todos los argumentos históricos en contra de la creencia en un solo Dios desaparecieron, barridos por el abrumador afán de supervivencia de esta pequeña e insignificante tribu semítica. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, realizo todo esto. Este es el nacimiento del judaísmo tal como lo conocemos, no en la alianza con Abraham, ni en el éxodo de Egipto, sino entre las cenizas humeantes de un templo arrasado y la negativa de un pueblo derrotado a aceptar la posibilidad de que su Dios hubiera sido también derrotado. La misma profesión de fe del judaísmo, el Shema, escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno, fue compuesto después de este momento de transformación en la historia de Israel, al igual que la mayor parte de lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Incluso el material bíblico compuesto antes del cautiverio, es decir, las tradiciones yavistas y eloístas, fue reelaborado y reescrito por los autores de las tradiciones sacerdotal y deuteronomista después del cautiverio de Babilonia para reflejar esta visión recién descubierta de un solo Dios. El Dios que aparece tras el fin del cautiverio de Babilonia no es una divinidad abstracta como imaginaban los egipcios, no es un espíritu vital puro como imaginaban los persas, no es la sustancia informe del universo descrita por los filósofos griegos. Era un nuevo tipo de Dios, singular y personal a la vez, un Dios solitario, sin forma humana, que sin embargo creó a los humanos a su imagen y semejanza. Un Dios eterno e indivisible que exhibía toda la gama de emociones y cualidades humanas, buenas y malas. Es un acontecimiento extraordinario en la historia de las religiones, fruto de una evolución de cientos de miles de años y que se vería anulado al cabo de apenas 500 por una secta advenediza de judíos apocalípticos que se autodenominaban cristianos. ¿Quieres saber sobre la historia del Dios de los cristianos? Entonces comparte este video, dale like, suscríbete al canal y nos veremos en el siguiente capítulo de la historia detrás del mito.